Buenos días, nosotros somos Inés Fonseca y David Schroeder. Vamos a presentar el mercado de arándanos desde una perspectiva de mercados financieros. Elegimos este producto porque el arándano no solo es un cultivo agrícola, sino también un producto de exportación que está expuesto a variables financieras muy importantes, principalmente el tipo de cambio. A lo largo de esta presentación vamos a explicar cómo funciona este mercado, cuáles son sus principales riesgos y cómo instrumentos como forwards, futuros u opciones pueden ayudar a proteger la rentabilidad de una empresa exportadora. Es importante entender que el arándano mexicano se ha consolidado como uno de los productos agrícolas de mayor valor dentro del sector de agrícola de exportación. A diferencia de otros cultivos de mayor volumen, el arándano participa en un mercado premium. Esto significa que su precio no depende únicamente de cuántos kilos se producen, sino también de factores como la firmeza, el sabor, certificaciones, la logística de frío y la oportunidad con la cual llega al mercado. En este tipo de productos, la calidad y el momento de llegada son clave. Un mismo kilo de arándano puede tener un precio muy diferente dependiendo de la semana, de la oferta disponible y de las condiciones de mercado estadounidenses. Por eso, analizar el arándano desde el punto de vista financiero es relevante, porque combina productos agrícola, comercio internacional, logística y exposición al dólar. México tiene una ventaja estratégica muy importante, su cercanía con Estados Unidos, que es el principal destino de exportación del arándano. Con esto le permite llegar en menor tiempo al mercado en comparación con competidores como Perú y Chile. Es, es un producto en este punto muy relevante porque en menos tiempo de traslado puede significar menor condición, mejor condición de fruta, mayor vida de anaquel y mayor oportunidad comercial. Sin embargo, esta ventaja logística no elimina el riesgo. El mercado sigue estando presionado por la competencia internacional, los precios variables y sobre todo el tipo de cambio, que afecta directamente el ingreso final en pesos para el exportador mexicano. En este mercado identificamos 5 riesgos principales. La competencia internacional. Perú ha crecido de manera importante como proveedor de alto volumen y cuando su oferta coincide con la mexicana puede presionar los precios globales. Chile también participa como competidor relevante en ciertas ventas comerciales. El tipo de cambio. Como las ventas de exportación se realizan en dólares, pero muchos costos se pagan en pesos, una apreciación del peso mexicano afecta directamente al exportador. Es decir, si el dólar baja, cada dólar vendido se convierte en un peso menos. El tercer riesgo es el climático y operativo. El arándano requiere condiciones específicas de temperatura, agua, cosecha, selección, empaque, etc. Cualquier falla en alguno de estos puntos puede reducir la calidad exportable y afectar el precio recibido. El riesgo comercial. Al ser un producto perecedero, el precio puede cambiar rápidamente por exceso de oferta, inventarios, condiciones de fruta o comportamiento del consumidor. Y finalmente, el riesgo financiero. Si una empresa tiene compromiso de pago de un peso y ventas futuras en dólares, una variación del tipo de cambio puede afectar su flujo de efectivo. Aquí es donde entran los derivados financieros como herramientas para reducir incertidumbre. A continuación, mi compañero David les mostrará un análisis del tipo de cambio. Para analizar el impacto cambiario, se utilizó el promedio semanal del tipo de cambio dólar por peso mexicano desde agosto 2025 hasta junio 2026. La información se agrupó por el formato ISO, es decir, las semanas van de lunes a domingo, o bueno, en el caso de hacer información del diario oficial de la Federación, de lunes a viernes. El comportamiento general muestra una apreciación del peso mexicano frente al dólar durante el periodo analizado. Al inicio del periodo, en agosto de 2025, el tipo de cambio semanal estaba cerca de 18.69 pesos por dólar estadounidense y para la primera semana de junio de 2026 el promedio se ubicó alrededor de 17.33 pesos por dólar. Esto representa una disminución aproximada del 7.3% en el tipo de cambio, que pues para un exportador este movimiento tiene un efecto directo. Si se venden los mismos dólares,
pues ingresa menos cantidad de pesos mexicanos en la conversión. Por ejemplo, si una venta de $100,000 no tiene el mismo valor en pesos a un tipo de cambio de 18.69 que a uno de 17.33, ¿no? Entonces la diferencia puede parecer pequeña, un 7.3% por cada dólar, pero cuando se multiplica el volumen total pues de dinero en una semana, en todo el ciclo, pues el impacto es muy importante. En el tema de coberturas forward o futuro, para realizar este análisis se realizó un caso aplicado con datos reales de producción de arándano de exportación. Yo hoy en día desempeño la posición de director de operaciones en una comercializadora y productora. Entonces la información es 100% real del ciclo que bueno, que está por terminar y donde las principales variables fueron tres, ¿no? El precio semanal en dólares por kilogramo, el volumen semanal producido por kilos, de todo lo que se produjo de un agrícola en específico, y el ingreso total semanal en dólares. Es importante aclarar que el volumen de producción se considera una variable no controlable financieramente, ya que el ciclo de producción depende del clima, de las fechas de poda y meramente del negocio, ¿no? Entonces la etapa del cultivo, la maduración y la disponibilidad de fruta. Por eso este análisis no se modifica el volumen, solamente se compara el efecto o el impacto que pudiera tener el tipo de cambio sobre los ingresos. Las fórmulas utilizadas son sencillas. Primero, el ingreso semanal en dólares se toma del ingreso reportado, o en su caso se calcula multiplicando el precio por el volumen, el precio dólares por kilo por los kilos producidos, menos el total de dólares, ¿no? Después el ingreso en pesos sin cobertura se obtiene multiplicando los ingresos en dólares por el tipo de cambio spot de la semana o el promedio que les comentaba que se sacó utilizando la métrica ISO. El ingreso con cobertura se calculó multiplicando los dólares por el tipo de cambio cubierto. Y finalmente el impacto de la cobertura, pues es la diferencia entre el ingreso con cobertura versus el ingreso sin cobertura. Para el escenario cubierto se utilizó un tipo de cambio de 18.69 pesos por dólar, tomando como referencia del promedio semanal observando el inicio del periodo. Un ejemplo claro es la semana 8 de 2026. En esa semana el ingreso total fue de $66,352 y el tipo de cambio que corría en esa semana fue un promedio de 17.18 pesos por dólar. Sin cobertura, la empresa hubiera recibido, o más bien recibió la cantidad de 1.139.927 pesos, aunque con cobertura realmente el resultado hubiera sido muy diferente. Hubiera sido 1.240.119 pesos, con una diferencia aproximada de 100.192 pesos en una semana nada más, ¿no? Entonces, esto demuestra que el volumen y el precio no cambiaron, lo único que cambió fue la tasa o la conversión, pues, y el impacto, pues, es bastante significativo. Al evaluar el ciclo completo, si bien comentábamos que eran 100.192 pesos en la semana 8, al evaluar el ciclo completo, el beneficio estimado con la cobertura de 18.69 es aproximadamente de 848.479 pesos. El efecto fue mayor en las semanas con ingresos mayores, donde el tipo de cambio realmente era muy bajo y el volumen de producción y el precio estaba pues, relativamente alto, ¿no? También se observa que el precio ayuda a compensar parcialmente el efecto cambiario. En marzo y abril, por ejemplo, los precios por kilogramo fueron más altos, llegando hasta $12.1 por kilo. Sin embargo, para ese momento el volumen comienza a bajar. Esto confirma que el ingreso semanal depende de tres variables: precio, volumen y tipo de cambio. Y esto meramente financiero, no metemos temas de mano de obra, ¿no? Entonces el volumen depende principalmente de los factores productivos y climatológicos y el precio depende realmente del mercado. El tipo de cambio sí puede administrarse parcialmente mediante este tipo de instrumentos derivados como un forward, un futuro u opciones. Por eso, pues una cobertura no busca adivinar el mercado ni especular, sino proteger un margen esperado con el afán de mitigar o disminuir el riesgo que pudiéramos o no tener, dando mayor certidumbre al flujo de efectivo de la empresa. Finalmente, relacionamos el caso con tres instrumentos derivados, como bien comentaba en la diapositiva anterior: forwards, futuros y opciones. Un forward cambiario habría permitido pactar desde el inicio un tipo de cambio para vender los dólares futuros de la exportación. Su principal ventaja es la flexibilidad, porque puede adaptarse al monto, la fecha esperada de los flujos. Normalmente se negocia de forma extrabursátil con una institución financiera.
Entonces, pues eso lo puedes adecuar mucho a tu curva de producción y, por ejemplo, aunque no hay una estacionalidad muy marcada, es decir, con una correlación alta ciclo contra ciclo de los últimos 10 años, sí es muy marcado que por lo menos en febrero son los, ahora sí diciendo, los menos peores precios, ¿no? Siempre son los que más se salvan, más defendibles son. Entonces se buscaría tener una cobertura más adecuada en ese periodo. Por otra parte, un futuro sobre el dólar tendría el efecto económico similar, porque también permite fijar un precio futuro del tipo de cambio. Nada más la diferencia es que el futuro se negocia en un mercado organizado, con contratos hechos a la medida o trajes hechos a la medida y con liquidación diaria de pérdidas y ganancias. Esto puede dar mayor transparencia, pero también existe pues alguna administración de márgenes, ¿no? Por otro lado, una opción cambiaria también podría ser útil, una opción de venta sobre dólares permitiría pues proteger un tipo de cambio mínimo, conservando una posibilidad de beneficiarse si el dólar sube. La desventaja es que se requiere pagar una prima. Entonces, como conclusión, tenemos el caso muestra que el riesgo cambiario puede tener un impacto importante y bastante significativo en una empresa exportadora, en este caso Arándano, que es un caso de estudio completamente real de este año. Y aunque la empresa vende el mismo volumen, mantenga el mismo precio de dólares, el ingreso al final en precios pues, puede cambiar de forma drástica o dramáticamente, va a ser el tipo de cambio, ¿no? Por eso en negocios de exportación y más que nada con costos dolarizados, créditos dolarizados, los derivados financieros deben entenderse como, más bien asimilarse como una herramienta de protección y planeación financiera, no solamente como instrumentos especulativos. Muchas gracias.